Hola, gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracia y paz en el nombre de Jesús para todos. Dios bendiga este momento y que el Espíritu de Dios ilumine los ojos de nuestro corazón. Vamos al texto de la Sagrada Escritura, Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 53. Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de serem hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangue, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio del y proclamó, diciendo: Ese es aquel de quien dije: El que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nada le ha visto jamás, el Dios único que estás en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron entonces: ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado, que dices en cuanto a ti mismo. Dijo: Yo soy la luz de uno que proclama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. E los que habían sido enviados eram de los fariseus. Le perguntaram e le dijeron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Essas coisas aconteceram em Betânia, ao outro lado del Jordão, donde Juan estava bautizando. Ao dia seguinte, Juan viu a Jesus que venia hacia él y dijo: E aqui el Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo.
Este é aquele de quem dije: Después de mim viene homem que ha chegado a ser antes de mim, porque era primeiro que eu. Eu não le conhecia, pero que ele fuese manifestado a Israel, por isso vine eu bautizando em água. Juan dio testemunho dizendo: He visto ao Espírito que descendia del cielo como paloma e pousou sobre ele. Eu não le conhecia, pero ele que me enviou a bautizar em água me dijo: Aquele sobre quem veas descender el Espírito e posar sobre ele, esse é ele que bautiza em el Espírito Santo. Eu le he visto e he dado testemunho de que este é el Hijo de Deus. Ao dia seguinte, de novo estava Juan com 2 de seus discípulos. Ao ver a Jesus que andava por ali, dijo: He aquí el Cordeiro de Deus. Los 2 discípulos le oyeron hablar e seguiram a Jesus. Jesus, ao dar vuelta e ver que le seguiam, les dijo: ¿Qué buscáis? E ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid e ved. Por lo tanto, fueron e vieron donde morava e se quedaram com ele aquele dia, porque era como a hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era um de los 2 que haviam oído a Juan e haviam seguido a Jesus. Esse encontrou primeiro a seu irmão Simão e lhe dijo: Hemos encontrado al Messias, que significa Cristo. Él lo llevó a Jesus e al verlo, Jesus le dijo: Tu eres Simón, hijo de Jonas, tu serás chamado Cefas, que significa piedra. Al dia seguinte, Jesus quis sair para Galiléia e encontrou a Felipe, e Jesus lhe dijo: Sigue-me. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e lhe dijo: Hemos encontrado aquele de quem Moisés escreveu em la lei, e também los profetas, a Jesus de Nazaret, el hijo de José. E lhe dijo Natanael: De Nazaré puede haber algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven e ve. Jesus viu que Natanael venia hacia él e dijo de él: He aquí verdadeiro israelita, em que não há engano. Le dijo Natanael: De donde me conoces? Respondeu Jesus e lhe dijo: Antes que Felipe te chamara, quando estavas debaixo de la higuera, te vi. Le respondeu Natanael: Rabi, tu eres el Hijo de Deus, tu eres el Rei de Israel. Respondeu Jesus e lhe dijo: ¿Crees porque te dije, te vi debaixo de la higuera? Coisas maiores que essas verás. E lhes dijo: de certo, os digo que vereis el cielo aberto e a los ángeles de Deus que suben e descendem sobre el Hijo del Hombre. Amém. Que el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo haya tocado tu corazón y que el Espíritu de Dios te convenza del pecado, de justicia y de juicio. Recuerda que si Dios no es religioso, es un hombre de familia, es un padre de familia. Acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Deja tu like, teu comentário, suscríbete al canal que ativa las notificaciones. Dios los bendiga, quédate en paz.